Buen día tengan, soy el profesor Ignacio. Para este tema se va a abarcar tanto los logaritmos como los exponenciales. Básicamente, para resumir, un logaritmo es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si teníamos que encontrar el valor de una potencia para encontrar el resultado? Por ejemplo, puede escribir la siguiente expresión: 2 que elevado a una potencia tiene que ser igual a 32. Uno puede intuir cuánto puede valer esa potencia para que 2 elevado a ella tiene que dar 32. Y se pueden hacer cuentas que sería 2 por 2, 4, 2 por 2, 8 y así. Van haciéndolo paso a paso. Pero también existe la siguiente nomenclatura. Tenemos que para cierta base elevado a un exponente tiene que ser igual a ese resultado. Lo podemos escribir del otro formato, que sería logaritmo de la base dado el argumento es igual al exponente o a la potencia que hay que encontrar. Entonces, procediendo a la reescritura, tenemos lo siguiente. Podemos reescribirlo del siguiente formato, que sería el operador logaritmo de base, que en este caso sería la base 2, del argumento, que sería la respuesta, sería 32. Y eso es igual a la potencia a encontrar. Entonces, hay varias herramientas para encontrar el operador logaritmo. En este caso, podemos usar de ejemplo la calculadora. En la calculadora puedes hacerse de 3 formatos. Uno podría ser el mismo formato del logaritmo. En las calculadoras, por lo general, de la 991, se puede hacer de la siguiente forma. Con la tecla logaritmo, viene el logaritmo, viene el número de base, que sería 2, y del argumento, que en este caso tendría que ser 32. Le dan igual y les dan el resultado. Ese es para un primer método. Luego, en algunas calculadoras de la misma 991, no vienen por este formato, sino vienen del formato Excel. El formato Excel se refiere a que escribes tal cual el operador logaritmo, abre paréntesis. Como primer número se coloca el valor de la base, sería 2 como base, separado de una coma, luego seguido del argumento que viene siendo la base. Bueno, el argumento viene siendo 22. Le darán igual y les da el resultado. Por lo general va a usarse más este método y un tercer método que vamos a explicar en este momento, que se da por lo general en las calculadoras del 82. Me refiero a la calculadora Casio 82, Casio 991, en casos particulares. Otra forma que se puede encontrar logaritmo es aplicando la siguiente propiedad, el cual te dice que el logaritmo de la base dado un argumento se puede encontrar con el logaritmo del argumento dividido entre el logaritmo de la base, por separado. Entonces, del tercer método, descubrirán que logaritmo del argumento 32 se va a dividir entre el logaritmo de la base 2. No importa qué método usen o qué método estén usando, tienen que llegar al mismo resultado. Y en este caso, el exponente que ayuda a que 2 elevado a esa potencia de 32 va a ser 5. En resumen, el logaritmo lo que permite contar es a qué potencia se tiene que elevar una base para que te dé el argumento. Por eso aquí los estoy nombrando con esas letras. Vamos a hacer que B sea definición para base, que X sea tal cual la potencia o exponente, y que A sea el argumento para dicha exponencial. Y con ello podemos encontrar esa condición para encontrar la potencia a partir del logaritmo. O al revés, tenemos el logaritmo y podemos aprovechar la propiedad exponencial. Como primeros 2 ejemplos vamos a tener los siguientes ejercicios. Tenemos que 3 elevado a una potencia desconocida tiene que ser igual a 1 sobre 27.
Y tenemos también el segundo ejemplo, que 5 elevado a una potencia desconocida tiene que ser igual a 625. Entonces, para solucionar el primer ejemplo, podemos hacer la reestructuración de esta ecuación. Entonces tenemos de base 3 y este sería nuestro argumento y el exponente de incógnita. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos que el logaritmo de la base 3, dado el argumento, la fracción 1 sobre 27, tiene que ser igual a la potencia, que en este caso es x, nuestra incógnita. Entonces, para poder aplicar esto en la calculadora, tenemos que logaritmo del argumento 1 sobre 27 se va a dividir entre logaritmo de base 3. Y eso va a ser igual a x. Por lo tanto, x va a valer, para este caso, logaritmo de 3 como base va a dividir el logaritmo de 1 sobre 27, haciendo la operación en la calculadora, les va a dar el siguiente resultado, menos 3. Hay que aclarar algo antes de continuar. Tenemos que, para las exponenciales o para las potencias, pueden quedar números negativos, pero no para el caso del argumento y para la base. El argumento y la base tienen que ser valores superiores a 0 o mayor a 0. En caso de agregar un número igualado a 0 o un número que sea negativo, no va a haber solución para el operador logaritmo debido a las propiedades que vamos a explicar más adelante. Entonces, para este primer ejemplo, el exponencial tiene que valer menos 3. Entonces, como comprobación te quedaría 3 elevado a la potencia x, que era menos 3. Eso es igual a 1 sobre 27. Lo comprueban en la calculadora y tiene que ser ese resultado. Como segundo ejemplo, tenemos que 5 elevado a la potencia x es igual a 625. Y por lo tanto podemos reescribir esta operación de la siguiente forma. Tenemos que la base 5, entonces sería el logaritmo de base 5 del argumento 625. Eso va a ser igual a la potencia que tiene que elevarse a este ejercicio. Entonces tenemos que, para encontrar x, es igual al logaritmo del argumento, logaritmo de 625, entre logaritmo de base 5. Estoy manejando el formato del 82 porque la mayoría de los usuarios tienden a manejar esta propiedad de logaritmos, que es logaritmo del argumento entre logaritmo de la base. Eso tiene una explicación. Los axiomas en álgebra se definen a valores que están fijos o que ya están predefinidos para ciertas operaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si x no tiene signo? Por default se sabe que tiene positivo. O que si no tiene un número, tiene un operador 1. O que si no tiene denominador, básicamente estás dividiendo entre 1. ¿Qué ocurre con el operador logaritmo? En el caso de que el logaritmo no tenga ninguna base, ya existe una predefinición que para el logaritmo siempre estará trabajando por default en base 10, hasta que se indique lo contrario. Entonces, para este caso tenemos que el logaritmo de 625 entre el logaritmo de 5, eso va a ser igual a 4. Entonces, lo pueden comprobar volviendo a la ecuación original, que tenemos que 5 elevado a x, que en este caso nos dio 4, tiene que ser igual a 625. Hace la operación correspondiente y se confirma que esto es la respuesta para este ejercicio. Como siguientes ejemplos tenemos que el ejemplo 3 dice que el logaritmo de la base 1 medio del argumento 1 sobre 16, eso va a ser igual a x. Y para el ejemplo 4 tenemos que logaritmo de base 16 del argumento 2, eso es igual a x. Entonces aquí ya directamente tenemos que hacer la operación de logaritmo. Pero para demostrar el formato exponencial que tiene esto, lo podemos hacer. Entonces tenemos
Cambiando el formato sería, en lugar de manejar esos términos, ahora vamos a manejar la exponencial, que sería un medio como base elevado a la potencia desconocida, que en este caso es x, tiene que ser igual a este argumento, que sería 1 sobre 16. Al momento de hacer este operador de la calculadora, les queda lo siguiente: tienen que contar que para x es igual a logaritmo del argumento, que sería 1 sobre 16, entre el logaritmo de la base, que es un medio. Lo pueden escribir en formato de fracción, en formato de división, en este caso lo expreso en forma fraccionaria. El detalle es que tenga que ser datos equivalentes. Entonces, al hacer este operador dentro de la calculadora, nos dice que para que esto sea posible, el valor de la potencia tiene que ser igual a 4. Y se puede comprobar en esta operación, nos queda que un medio elevado a la cuarta potencia sería igual a 1 sobre 16. Vamos con el ejemplo 4, que nos dice que el logaritmo de base 16 del argumento 2 es igual a x. Cambiando el formato, es como si tuviéramos 16 elevado a la potencia x, que no es incógnita, es igual a 2. Entonces, para el siguiente ejemplo, tenemos que encontrar la solución de la potencia, que es x es igual al logaritmo del argumento, que es el logaritmo de 2, entre el logaritmo de la base, que es 16. Como nota personal, entonces, los logaritmos pueden ser con resultados positivos, con resultados negativos, o incluso con exponentes fraccionarios, como en este caso va a quedar. Solo cuidado, es el valor de la potencia, no es referente al valor de la base y valor del argumento, para que tengan cuidado por esa parte. Entonces, para esto, nos queda que el logaritmo de base 2 entre el logaritmo de base 16 vendría a ser 1 sobre 4. En otras palabras, nos dice que para esto es posible solo si 16 elevado a un cuarto es igual a 2. Pero recordando notaciones de potencias y raíces, cuando tenemos potencias con fracciones, es lo mismo que tener la raíz de este grado, que sería raíz cuarta de 10, raíz cuarta del número 16, eso es igual a 2. Entonces se comprueba esa operación y raíz cuarta de 16, correcto, viene siendo 2. Y para cerrar con este primer bloque de operaciones con logaritmos, vamos a demostrar las primeras dos propiedades que están marcadas aquí, el cual te dice que el logaritmo de la base, cuyo argumento es el mismo valor de la base, es igual a 1. Vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a encontrar el valor que 2 elevado a una potencia cualquiera tiene que ser igual a ese mismo valor, a 2. Entonces, haciendo la siguiente demostración, tenemos lo siguiente. Tenemos que el logaritmo de la base 2, dado el argumento 2, tiene que ser igual a la potencia marcada. En ese caso nos dice que para encontrar este valor, logaritmo de base 2, logaritmo del argumento 2 dividido entre el logaritmo del argumento 2, eso es igual a x. Si se acuerdan temas de fracciones, cuando son términos semejantes, es como si se anularan entre sí, y como no queda nada entre algo, entonces es como si tuvieras un no aquí por default. Entonces se puede demostrar incluso con fracciones que para el logaritmo de la base, dado un número que es igual a la base, viene siendo siempre 1. Entonces aquí está demostrada la primera teoría. Otro ejemplo podría ser x elevado a una potencia n tiene que ser igual a x. Y lo pueden demostrar también con esta metodología, que sería
logaritmo de base x dado el argumento x, eso es igual a la potencia a encontrar que es n. Si aplicamos teorema, quedaría logaritmo de x, que es de argumento, entre el logaritmo de x, que es la base. Al hacer esa propiedad, también se demuestra que el valor de n tiene que ser 1 como potencia. Entonces, ya tenemos la primera teoría demostrada, que cual nos dice que para encontrar el logaritmo de la base cuyo número argumental es la misma base, siempre va a ser 1. Vamos a demostrar la siguiente teoría. Y para eso tenemos este segundo teorema. Te dice que el logaritmo de la base del argumento 1 siempre va a ser 0. Entonces, para demostrar eso, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos como el caso 15, que elevado a una potencia desconocida tiene que ser 1. Entonces, haciendo el cambio en la formación de esto, nos queda que logaritmo, en este caso de base 15, dado el argumento 1, tiene que ser igual a una potencia desconocida. Y por lo tanto tenemos, calculado lo siguiente, tenemos logaritmo de 1 de argumento sobre logaritmo de base 15. Al intentar hacer logaritmo de 1 en la calculadora, se van a dar cuenta que esto va a ser 0. Y este logaritmo de x tiene un valor propio. Entonces, cualquier cosa que divida 0, siempre va a ser 0. Entonces, está demostrado que x va a ser 0 aquí. O igual lo podemos demostrar con valores algebraicos, como el siguiente ejemplo. Tenemos que x elevado a una potencia desconocida tiene que ser igual a 1. Entonces se puede demostrar de la siguiente forma, que sería que es logaritmo de base x del argumento 1 tiene que ser igual a una potencia desconocida que no la hemos descubierto. Entonces, para hacer esto tenemos que logaritmo de 1 sobre logaritmo de x, eso es igual a 1. Aplicando la misma propiedad, tenemos que logaritmo de 1, al hacer la calculadora, esto va a dar 0, y 0 que divide cualquier valor, siempre va a ser 0. Entonces, para este caso, n tiene que valer 0. Y aquí ya están las primeras propiedades de logaritmos demostradas hasta esta parte de aquí. Ya vimos que hay una propiedad de logaritmos respecto a exponenciales que es igual simétrica de exponentes a logaritmos. También vimos que la propiedad de logaritmos, si tiene la misma base y el mismo argumento, siempre va a ser 1. Y también tenemos que el logaritmo de una base, dado el argumento 1, siempre va a ser 0. Para las siguientes sesiones vamos a aplicar propiedades de logaritmos de tipo algebraico.